Más de 200.000 cubanos, sí, escuchó bien, más de 200.000 cubanos han sido procesados por las autoridades norteamericanas. Más de 197.000 en la frontera sur de los Estados Unidos, sur y norte de los Estados Unidos, a lo cual se suman los más de 5.600 que han sido procesados por la Guardia Costera y devueltos a Cuba, a lo cual se suman los más hablamos de los que han sido procesados, a los cuales se suman los que han llegado al territorio norteamericano evadiendo a la Guardia Costera. Estamos hablando de un éxodo de más de 200.000 cubanos. En el mes de agosto, entraron a los Estados Unidos, aquí tenemos la cifra, más de 20.000 cubanos por la frontera. Quiero ponerles estas estadísticas porque lo que está pasando en la frontera, hay un récord no solo de cubanos, hay un récord de migrantes que de manera ilegal han entrado al territorio de los Estados Unidos. Estamos hablando de más de 2.493.000. De esos, más de 1 millón han sido devueltos, expulsados bajo el título 42, pero hay 1.400.000 que han permanecido y que permanecen en el territorio de los Estados Unidos. Cubanos, una cifra récord, 197.870 cubanos. Esto, cuando usted le suma los que han sido procesados en el mar, los que han llegado a Estados Unidos evadiendo a las autoridades, que se calculen más de 3.000, superan los 200.000 cubanos. 200.000 cubanos. Así que no está escuchando mal. Es el éxodo de un Estado fallido. Es el éxodo de quienes están buscando llegar a los Estados Unidos. En las últimas horas, y lo hemos hablado aquí, además de cubanos, están llegando en números récord venezolanos, están llegando nicaragüenses. Vamos a escuchar las declaraciones de una cubana y un venezolano que llegaron hace tan solo unas horas a los Estados Unidos y fueron entrevistados por mi querido colega Auden Cabello, a quien sugiero que lo sigan en su Facebook y en su Twitter. Y nos vamos a ir a conversar qué representa ese número de más de 200.000 cubanos que han sido procesados por las autoridades norteamericanas. 197.870 entraron a Estados Unidos, casi el 2% de la isla. Vamos a estar hablando de eso, pero primero escuchamos las declaraciones de esta cubana junto con este venezolano. ¿De qué país eres? Venezuela. Venezuela. ¿Y tú de qué país? De Cuba. ¿Cómo estuvo el viaje de su país ahora que están aquí en Del Río, Texas? Bueno, veo que lo más difícil fue México. ¿Por qué México? Porque migración es un acoso y le dan un papel a uno en San Pedro y parece que eso es falso porque lo agarra migración y le dice que eso no sirve para nada, que eso es para puro transportar en San Pedro. ¿Estuvo peor que la selva? ¿La selva? Me atrevo a decir que fue peor que la selva de Darien que México. Más tranquilo la selva, que uno podía descansar a dormir donde uno quisiera, que México, que tenía que correr uno por todos lados. ¿Estás de acuerdo con eso? Fue difícil yo en México. no pasé la selva, pero México fue difícil. Sí. Con los oficiales, ¿no? Más que nada, mucha corrupción. Dinero. Nosotros nos cogieron ahí en el hotel y se nos tiraron y tuvimos que correr. ¿En Tapachula o en qué parte? En el DF. En el DF. En el Hotel San Lucas. ¿Y hace cuánto saliste de Cuba? 29 de agosto. 22 días. 22 días. ¿Y tú? El 21 cumple un mes que salí de Venezuela. De gracias a Dios estoy aquí, pero vuelvo y repito que México como que tiene algo como un complot porque le quitan todo el dinero a uno. A mí me quitaron $400. A mí me quitaron también dinero. Gracias a Dios estamos aquí tranquilos. Pero Bueno, y ahora que ya están aquí en Del Río, esperando el bus, ¿para qué ciudad van? Para Houston. ¿Tú vas para Houston? Ajá. ¿Ahí tienes familia? Mi hermano está allá. Ah, qué bien. ¿Y por dónde vas? Yo voy para Tampa. Tampa, Florida. ¿Y ya tienen planes que van a hacer aquí en Estados Unidos? Trabajar. ¿Ya tienen que trabajar? Trabajar. Ayudar a su familia. Ayudar. Ahora nuestros nuestros familiares. familiares que están en Cuba y está la cosa un poco mala allá. Un poco malísima en Venezuela. Dictador No, de en Maduro. Cuba no te creas, también las cosas están malas. Han salido reportes de que, bueno, ahorita la mayoría de los migrantes que han entrado a Estados Unidos son de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
y salió un reporte que entre los migrantes pues vienen delincuentes, criminales, que los gobiernos de Cuba y Venezuela soltaron a los presos y vienen mezclados con ustedes. Posiblemente sí, hasta como le dicen en Venezuela, creo que es las mafias, las vainas de Aragua, una vaina así. Posiblemente los envíe Maduro para que uno le vaya mal, que viene a hacer el bien le vaya mal aquí. Pero no creo que aquí duren mucho porque aquí sí son más estrictos y uno cree que son como Colombia, Perú y Ecuador que hacían lo que querían. Aquí sí. Aquí hay leyes, hay que respetar. Aquí hay leyes que se respetan. Y aquí van para afuera apenas hagan algo mal. Ahí están las declaraciones de esta cubana y este venezolano, donde incluso abordan un tema que en las últimas horas se han visto en los medios norteamericanos, y es que Maduro estaría liberando a personas con récord criminal, delincuentes, para que se vayan del país y lleguen a los Estados Unidos, teniendo en cuenta precisamente el caos, teniendo en cuenta precisamente lo que está pasando y la incapacidad que tienen los oficiales de inmigración de hacerle un background check a todas las personas, y evidentemente es algo que preocupa y muchísimo. Pero hablamos del tema de los cubanos, y aquí les mostrábamos las cifras. Casi 200,000 cubanos procesados en la frontera. Aquí tenemos los de Venezuela, 155,000, casi 200,000 cubanos procesados en frontera de Estados Unidos en 11 meses. Eso nos da a casi 700 cubanos diariamente cruzando hacia el territorio de los Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a sacar la cuenta, la cifra de según Diario de Cuba, estaríamos hablando 646 como promedio entraron en el mes de agosto. Pero miren este número, 197,870. ¿Qué significa eso en términos de la población de Cuba? Casi el 2%, o el 2% de la población de Cuba ha escapado de ese estado fallido en 11 meses. ¿Ustedes saben cuántos municipios en Cuba tienen más de 200,000 habitantes? Bueno, Cuba tiene, según las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 168 municipios, el municipio especial de Isla de la Juventud. Pues bueno, solo hay 9 municipios con más de 200,000 habitantes. Piense usted en una ciudad grande, Pinar del Río, 191,468. Bueno, Pinar del Río completo cruzó por la frontera. Seguimos mirando, vamos a buscar otro punto. Aquí tienes en La Habana, Boyeros, 202,000. Cuando usted suma los balseros y los que han entrado por la frontera, suman más que los habitantes de todo Boyeros, que todo Arroyo Naranjo. Cuando usted va y sigue mirando en Mayabeque tiene 381,000. Bueno, imagínense que se ha ido 2/3 de la provincia de Mayabeques. Se ha ido el municipio de Matanzas completo y un poco más. Se ha ido casi toda la totalidad del municipio de Santa Clara. Eso para que ustedes tengan en cuenta lo que significan estas cifras del éxodo. Miren, en la provincia de Cienfuegos 177,000. Usted suma los que han venido y es como Cienfuegos y Lajas. Santi Espíritu completo ha cruzado por la frontera, igual que Ciego de Ávila. Esa es la magnitud de un éxodo que la dictadura siempre va a culpar a quienes están escapando y al embargo. Nunca se van a ser responsables del fiasco al cual han llevado a un país. Imagínense que Las Tunas, casi completo, el municipio de Las Tunas, es como si hubiese entrado por la frontera. Cuba ha perdido una gran ciudad. Imagínense, son 9 municipios con más de 200,000, ¿verdad? De esos 9 municipios, Cuba ha perdido uno cruzando por la frontera. Quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios. Dice Roberto Fernández, casi el 20%, 200,000 de 11 millones. No, esa matemática no da, Roberto, porque si tú multiplicas matemática sencilla, ese 20% que tú señalas aquí por 5 te daría 1.000.000. 200,000 es el 20% de 1.000.000, no el 20% de 11 millones. La Isla de la Juventud se quedó desierta si todos fueran de ahí, o el municipio de Pinar del Río. Dios mío, qué cantidad de personas se han ido y bueno, se seguirán yendo cada vez más. Es por eso que cuando uno mira estas cifras hay que ponerle en el contexto. Esto es el mayor éxodo en la historia de cubanos. Este es el mayor éxodo en la historia de cubanos. Díganme a alguien donde usted viva
que no conozca a alguien de su barrio que se haya ido, que no conozca a alguien de su municipio que se haya ido, que no conozca a alguien o a un familiar que le esté diciendo que está cruzando por la frontera. Es más, a mí me aseguran, Eliani, que la gente que queda en Cuba es porque no tiene el valor de lanzarse en una balsa y no tiene el dinero para venir por frontera. Ubis, saludos. Yané, es muy duro lo que estamos viviendo en Cuba, Daniel. Y de 200,000, más de la mitad son profesionales. Una gran baja para esa dictadura. Y los que no se han ido es porque no tienen dinero. Suma los que se han ido para otros países. Son miles, tienes toda la razón. Pero el tema es que eso no se puede sumar porque sencillamente no están esas estadísticas. Aquí tenemos las estadísticas de los que han llegado a los Estados Unidos. Y es impresionante. Cuba ha perdido un municipio de gran capacidad. El 2% de la población ha emigrado en 11 meses. Margarita, Franchi, se superan por mucho la crisis de Mariel y la crisis de los balseros. Totalmente de acuerdo. La crisis de los balseros trajo a los Estados Unidos unos 35,000 cubanos. La crisis del Mariel, unos 127,000. Cuando usted suma esos dos, le está dando una cifra de cercana a los 165,000, números redondos. Esto supera a todas las crisis anteriores y es en un periodo de 11 meses. Ernesto Cires, busca el porciento de juventud en Cuba. Bueno, puedo buscar el porciento de juventud en Cuba, pero el tema es, el tema es, miren qué habilidosos son los dictadores. Como usted va a pasarse, y usted tiene la autorización, porque el régimen es así de magnánimo, de darle 24 meses fuera de Cuba, el que retorne no va a aparecer como una baja en esa estadística de migración. Es más, por los próximos 2 años, el que está saliendo no aparece como una baja. Sencilla y llanamente porque al régimen no le conviene decir que ha perdido el 2% de la población en emigración. En Artemisa se han ido miles, Guillermo, y lo que falta, han recogido dinero a manos llenas y esperan que esas mismas personas manden remesas para sus familiares. Conozco más de 10 policías que han pedido baja en Pinar del Río y no se la dan o no se los dejan que hagan ni pasaportes, dice Dagoberto. Aina y Rod, bueno, mi último familiar llegó el 6 de agosto como ciudadano español y se quedó. Me alegro que no hayan tenido que pasar por todos esos países, pero creo que la frontera es un peligro total. La dictadura es la responsable de toda la migración. Esa es la realidad de nosotros. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, les ponía en contexto esta estadística. Más de 200,000 cubanos, el 2% de la población, ha escapado hacia los Estados Unidos. Se ha ido de Cuba. Y eso nos demuestra en 11 meses el fracaso, una vez más, de una dictadura. La falta de derechos, la falta de libertades que existe en un país donde su gente emigra hacia donde quiere. No me vengan a decir que están emigrando porque ahora Biden, y esto es un complot, no les voy a permitir esas teorías que nada que ver. Sencilla y llanamente, cuando se le hacía difícil a los cubanos venir para los Estados Unidos, el cubano se iba a Uruguay, el cubano se iba a Guyana, el cubano se iba a donde pudiera, porque el cubano lo que le interesa es escapar de la isla. Buenas tardes, Daniel. Quisiera saber Guinness. Me incorporé tarde. No tengo la estadística, pero mire, le puedo buscar por aquí cuánto tiene Guinness. Vamos a ver. Me imagino que vamos a buscar por aquí cuántos habitantes tiene. Mira, Guinness. Guinness dice que tiene un total de 65,335. Es como si en 2 meses Guinness completo hubiese venido para los Estados Unidos. Apoya a todos esos cubanos que están llegando, que vienen huyendo del infierno comunista. El que viene huyendo del infierno comunista seguro que tiene apoyo. Yo no sé en qué parte tú has visto que eso no es así. Buenas tardes, Daniel. Quisiera saber, bueno, Guinness, ahí ya te lo di. Daniel, los que se quedaron en el Mariel ahora se han ido ¿para dónde? No. Muchos de esos Mariel han sido Marielitos deportados. Son 200,000 que han entrado a este país sin contar los miles que han escapado a otros. Surania, yo creo que no hay una familia que pueda decir que no se le ha ido un familiar. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que se están conectando. Cuénteme, ¿qué piensa de estas estadísticas impactantes del éxodo? El régimen cubano ha perdido en 11 meses un municipio de gran magnitud, más de 200,000 cubanos procesados, ya sea los que entraron por frontera o ya sea aquellos que han entrado por mar, que se calcula que son más de 3,000, más los detenidos por las autoridades del guardacosta norteamericano. Quiero leer sus comentarios, quiero leer sus opiniones.